proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo, ya no puedo esperar. Te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Qué días hermosos que estamos teniendo y qué oportunidad de vivir y vivir bien. Justamente vamos a estar abordando el tema de la vida pasada, ¿sí? La obra de Dios y una vida nueva. 3 puntitos que me parece importante. Lo que pasó, lo que ofrece Dios y cómo es Dios, y una nueva vida con nuevas oportunidades. Entonces, yo quiero conversar con ustedes el tema de salvo. Así se llama esta meditación. Salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Voy a hacer una lectura en Lucas 16, versículo 19. Si tienen la Biblia a mano, no hay cosa mejor que seguir esto con su propia Biblia. Lucas 16. Entonces, esta es una historia, una enseñanza que hizo Jesús. No se llama parábola, que es algo ficticio con un significado, una moraleja espiritual. No, esto lo cuenta Jesús como tal cual. Así que presten atención porque habla de cosas de las cuales necesitamos salvación, ya que el tema de hoy es salvados. Había un hombre rico que se vestía púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, qué lindo, ¿no? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¡Qué contraste! Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, aquí tenemos una historia que comienza fuerte, ¿no? De lo mejor hasta lo peor. Y todo en una misma escena. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Así que uno llevado por los ángeles, el otro simplemente sepultado. Y en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, este hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Acuérdense que Jesús está enseñando esto ante una multitud de personas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males.
Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Aquí ya Jesús está diciendo, ese destino no se puede ajustar, ni arreglar, ni resolver, ni con un supuesto purgatorio que no existe en la Biblia, para cambiar de lugar después de la muerte. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el hombre rico, que había sido rico: te ruego, pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y no resucitó Cristo? ¿No anduvo 40 días entre la gente? ¿No fue visto por 500 personas a la vez? Y tenemos aquí la documentación que, si nos interesa, tenemos de la resurrección. Y capaz todavía no crees, querido amigo. O sea, lo espectacular, los milagros, convencerán a algunos pocos, pero donde hay incredulidad en el corazón, no te mueve nadie. Qué difícil. Y este hombre rico se ve que, aún sufriendo terriblemente, pidiendo una sola gota de agua sobre el dedo sucio de Lázaro para refrescar su lengua en el infierno, nunca se olvidó, nunca perdió esa manera de ser, de mandar aquí, mandar allá. Lázaro, que venga para acá. Lázaro, que vaya para allá. No, Lázaro estaba descansando con el Dios que él eligió durante la vida. Y así es el tema hoy de ser salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, hemos leído, y vale la pena tener la seguridad que, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar hablando de la seguridad de nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de la vida pasada, cómo es Dios y lo que ha hecho Dios, y la vida nueva. Así que espero que continúe con nosotros, y vamos a estar escuchando la lectura de un niño sobre lo que tenemos en Génesis capítulo 3. Hola, mi nombre es Manuel y te invito a que leamos juntos la Biblia. Adán y Eva desobedecen a Dios. Génesis 3. La serpiente era el animal más astuto de todos. Un día le dijo a Eva: ¿es verdad que Dios os ha prohibido comer de los frutos de los árboles del jardín? Eva le contestó: sí podemos comer de los árboles del jardín. Lo que no podemos es comer del árbol que está en el medio del jardín. De ese árbol no podemos comer, si no moriremos. No moriréis, dijo la serpiente. Lo que pasa es que Dios sabe que si coméis del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios. Eva tomó una fruta del árbol y comió, y le dio otra a Adán, y él también comió. Entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos, de manera que cosieron unas hojas de higuera para cubrirse y se escondieron de Dios. Al atardecer, Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás? Adán le contestó:
Oí que te acercabas a mí y me entró miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te ha hecho saber de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán dijo: Eva me dio y comí. Entonces Dios le dijo a Eva: Eva, ¿qué has hecho? Y Eva dijo: la serpiente me engañó y comí. Por eso Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén. Bueno, ¿te gustó la historia? Si es así, vení conmigo a leer el próximo capítulo. Chao. Muy bien, gracias Manuel. Aquí entonces en Romanos capítulo 5 explica lo que pasó en ese jardín del Edén. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está en nuestra naturaleza el pecar contra Dios. Y entonces vamos a hacernos 3 preguntas: verdad y falso. A ver cómo andamos. Para ser salvo, ¿es suficiente solo con decir Dios existe? Creo en Dios, soy creyente en Dios. ¿Es suficiente para ser salvo? A ver, tal vez en la casa ya están diciendo algunos sí, otros no. Falso, ¿verdad? ¿Es suficiente para ser salvo simplemente creer que Dios existe? Miro por la ventana, veo la creación, veo la naturaleza, veo todas las cosas, veo mi propio cuerpo y digo, la verdad que todo esto es diseño de un ser todopoderoso. Ninguna otra explicación vale. Soy creyente en Dios. Podemos decir que no es suficiente. No es suficiente mirar la cruz y decir, sé que Jesús murió en una cruz. Hay algo en tu corazón, en tu ser, una decisión que es lo que elige el destino que vas a tener, si serás salvo o no. Pregunta 2. Dice, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? ¿Será así o no será así? El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Y ya se me viene a la mente algo que dijo Isaías en capítulo 59, 2. Y mientras vamos pensando, ¿nos separa de Dios o no nos separa? Aquí dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántas veces cuando los hijos en la casa hacen alguna travesura y viene papá del trabajo y no están muy a mano, no están ahí como para abrazarle, darle un buen beso y hola papá, qué lindo que volviste? ¿Qué pasa aquí? Están un poquito en los rincones. Es porque hay una conciencia allí. Y el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Saben que a veces no sabemos qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que es pecado. Hay una definición que dice que el pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que desagrada a Dios. Pero ¿cómo puedo enterarme? Entonces aquí tenemos el libro que explica perfectamente. Y los que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que también es esa voz de Dios en nuestro interior, que no nos
deja mentir tranquilamente, no nos deja pecar tranquilamente. Nuestra conciencia se agudiza como nunca antes. Y en vez de jactarnos de nuestras hazañas, estamos diciendo: Dios, perdóname, me arrepiento, te ofendí, perdóname. Confío que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Saben que a veces decimos: bueno, ¿y qué si peco y no sé cuál será la consecuencia? Saben que no sé si les ha tocado manejar en un pueblo donde desconocen el flechado, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos manejando y de repente alguien hace seña de luz. Debe tener la luz prendida todavía de la ruta. Bueno, y entonces controlo allí, ¿no? Está todo bien. Sigo por esa calle y otro más me hace señal con las luces. Y entonces mis acompañantes están atentos y están mirando y dicen: ¿puede ser que estás contra flecha? Y entonces efectivamente resultó así. Entonces rapidito al cordón, ¿tá? A detenerse, a ver cómo vamos a salir de esto. Y esto le pasó a mi esposa también, así que se arrimó, pero justo había alguien de esas chaquetas fluorescentes que había visto, se acerca y dice: bueno, usted está contra flecha, y le hace una multa. Pero yo no sabía. Bueno, aquí sírvase la multa. Entonces, es un ejemplo bastante feo y momentos así, con sentimientos bastante alterados. No sabía, pero el hecho es que estaba mal. Y así podemos estar mal con Dios sin saberlo, pero hoy tiene la oportunidad. Dios nos llama a cuenta sobre lo que nos ha enseñado. Y Dios puso en nuestro corazón, leemos en el libro de Romanos 2, que puso conciencia en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Si el pecado nos separa de Dios? Sí, sin duda. Tercera cosa, sí o no, es si soy salvo por asistir a la iglesia y hacer buenas obras. Por asistir. Bueno, sí, si Dios me saca de esto, voy a la iglesia y no sé qué voy a hacer ahí, pero cumplo de alguna forma. Y cuánta gente, yo estoy esperando todavía, porque Dios les resuelve montones de cosas en la vida, vienen llorando y salen contentos y prometen y no cumplen nada. Pero digamos que fueras a la iglesia, ¿eso te salva? Te canceló todas las deudas, el pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y no es la muerte del cementerio que nos toca a todos. Está hablando de la muerte espiritual. Entonces, la paga del pecado. Sí, nosotros ganamos el infierno. Nos ganamos el juicio de Dios. Nos ganamos estar separados y tristes para siempre. Y aún en esta vida, no es vida vivirla sin Dios. Entonces, esas son las tres preguntas. Faltó una partecita allí donde dice: bueno, capaz puedo hacer buenas obras, y eso cancela todo, ¿no? Lo malo se paga con haciendo algunas cosas buenas. La Biblia dice que no. No, no y no. Así que estamos con un problemita aquí si no seguimos leyendo en nuestras Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: nuestra condición antes de conocer a Jesús se encuentra en este versículo. Dice a un grupo de creyentes: y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es eso? Él os dio vida. Bueno, ahora esta gente tiene vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, eso me suena
a que la respuesta es que en mi condición antes de conocer a Cristo era muerte. Y justamente es la muerte espiritual, la muerte que no se arregla con ir al cementerio. No, es una muerte espiritual que vivo ya si no tengo a Cristo. Vivo durante toda mi vida y por eso las cosas no me salen bien. O me salen tan bien por ahora que pienso que no necesito de Dios. ¿Cuánto mejor podría ser nuestra vida? Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. También dice en Romanos 3:23, y contesta la pregunta, ¿ha pecado toda persona? Habrá algunas personas, ¿no? A veces estamos en una comisión y somos personas que resolvemos los problemas de otra gente que es menos pudiente o menos, ¿no?, educada y todo eso. Entonces como que podemos caer en eso, ¿no? De sentir que, bueno, acá nosotros solucionamos todo, estamos bastante bien con Dios también. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todo eso está en Romanos capítulo 3. Así que la Biblia nos está diciendo una realidad que tal vez hasta hoy desconocíamos, pero ahora somos responsables. Qué increíble, ¿no es cierto? Así que todos somos iguales. Y feliz de aquel hombre humilde, mujer que no tiene gran cosa en la vida y ningún título, pero que conoce a Dios, tiene fe en Jesucristo como Salvador. Entonces, la Biblia dice que estábamos condenados. Y después de esto vamos a pasar a una linda canción. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Divide la humanidad en dos, el que cree y el que no cree. Y no es solo el creer, pero ¿en quién vas a creer? El que en Él cree, y viene hablando de Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Creemos que Dios existe? Como esa mi primera pregunta. ¿Cómo no? Yo soy creyente en Dios. ¿Pero qué de Jesús? Y lo que hizo Jesús en la cruz por tus pecados, para ganarte, para salvarte. ¿Qué le has dicho? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que yo les invito a estar escuchando esta linda canción. En aquella cruz me salvaste. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó
derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Muy bien, en aquella cruz me salvaste. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que está escrito, la palabra de Dios es sencilla, todos entendemos lo que está en blanco y negro aquí y lo que también vivimos los que hemos aceptado a Cristo, cómo cambia la vida, qué paz que Dios nos da. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y justamente aquí leemos de que, como al principio decíamos, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte a todos, dice así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de la justicia, el regalo de que somos justos, justificados en la persona de Jesús. Dios es rico en misericordia. Dios muestra su amor ocupándose de nuestra salvación. El precio fue caro, fue la sangre de Jesús. Se pagó un precio, ¿sí? Para nosotros el perdón es gratuito. Para Dios le costó esa vergüenza y muerte, esa injusticia de que Jesucristo asumiera responsabilidad por tus pecados y los míos. Entonces nos resta a nosotros en vida decir, Dios, renuncio a mis pecados, renuncio a otras formas de religión, hasta religiones que
adoran a Satanás. Religiones que hacen sus trabajos y cosas que no tienen ninguna aprobación, sino declaraciones de juicio desde la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptar a Jesucristo ahora? ¿O terminar como ese hombre que en vida tuvo todo, pero en la muerte se desesperaba por una sola gota de agua para refrescar su lengua? Querido amigo, la decisión es tuya. Es una decisión la más importante de toda la vida. Y aunque tengas 60 años, te parece, para seguir viviendo, se vive mejor teniendo a Cristo en tu corazón. Y así, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos hablando de la seguridad de tu salvación. Entonces, hasta entonces, que Dios te bendiga. Quiero proclamar de tu majestad.